¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a seguir con la discusión de los códigos de prefijo libre. Así que vamos directo a la sesión de hoy día. Utilizar mucho las propiedades que discutimos en la clase pasada respecto a la representación de estos códigos en términos de árboles binarios. ¿Ya? Entonces, la primera cosa que vamos a discutir son la idea de el concepto adicional que hemos introducido hoy día, es la idea de códigos de prefijo libre completos. ¿Ya? Recuerden que en la clase anterior discutimos esta idea de que los códigos de prefijo libre se pueden representar en términos de una colección de palabras binarias, que es lo que se conoce como el code word del código, y esas palabras binarias lo que hacen es indexar las hojas de un árbol binario. ¿Ya? Entonces discutimos esta idea de que un código prefijo libre es esencialmente un árbol binario, pero específicamente es un subconjunto de las hojas de un árbol binario. Y en ese contexto es que vamos a introducir esta nueva idea de códigos completos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Esta es la definición que está acá. Dice definición de código C del alfabeto fuente a palabras binarias de largo finito, que es la notación que hemos estado ocupando. Se dice completo si todas las hojas de su representación de árbol binario corresponden a palabras de código. En otras palabras, acuérdense que uno siempre puede representar un código en términos de un árbol binario. Entonces el código completo si es que ese árbol binario tiene todas sus hojas asignadas a palabras de código. ¿Ya? No hay hojas dejadas sin ser representantes de palabras de código. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de eso. Esta es la representación de un árbol binario que tiene 3 hojas, o sea, ¿ya? Y todas esas hojas representan palabras de código de un código prefijo libre. Para el símbolo A, por ejemplo, es la palabra de código 0, bueno, me equivoqué, es el versión 1. Claro, esto debería ser 1. Es la palabra de código del símbolo A. Para el símbolo B es la codificación 00 y el símbolo C la codificación 0 y 1. Aprovecho de mostrar algunos ejemplos de los que vimos en la clase anterior, para que se den cuenta que efectivamente hay ejemplos donde los códigos no son completos. De hecho, si vemos este primer ejemplo que discutimos en la clase anterior, de un código prefijo libre que tenía 1, 2, 3, 4 palabras de código, pero si se dan cuenta, este link de acá corresponde a una hoja de este árbol que no tiene asignada una palabra de código. Por tanto, este sería el ejemplo de un código prefijo libre que no es completo, porque hay una hoja que no está asociada a una palabra de código, que correspondería en este caso a la codificación 0000. ¿Ya? Esa codificación no tiene asociado un símbolo. ¿Ya? Así que ese sería un código prefijo libre no completo. Aquí hay otro ejemplo de eso, que este ejemplo acá, donde dijimos que esta es la estructura del árbol binario, que si se dan cuenta de ese árbol binario solamente hay 3 hojas asignadas a palabras de código y las otras hojas quedan libres. Así que este también sería un ejemplo de un código, en este caso de 3 símbolos, pero que tiene un árbol binario donde sus hojas, todavía hay hojas que podrían ser palabras de código y no están asignadas a palabras de código y por ende es un código que no es completo. Ya, entonces, el concepto de completitud tiene una representación bastante clara cuando uno lo ve desde la óptica de la representación en árbol binario. Que no hay hojas adicionales que no estén asociadas a palabras de código. Pero hay una definición formal, y la definición formal es la siguiente. Se dice que C es un código prefijo libre completo si cada vez que ustedes toman una secuencia binaria en este conjuntito 01 asterisco, que son todas las palabras binarias de largo infinito, pero que no corresponda a una palabra de código de este código. Acuérdense que definimos la notación W sub C como todas las palabras de código que pertenecen a este esquema de codificación de largo variable. Entonces, en particular, yo tomo una secuencia binaria de largo infinito que no pertenezca al codebook de este esquema de codificación. Entonces se dice completo si cuando yo lo agrego, ¿ya? Y defino como una suerte de code word aumentado, resulta que al agregarlo, esta palabra que yo agrego hace que se viole la condición de que el esquema de codificación es de prefijo libre. En otras palabras, si yo agrego esta palabra de código que no está en el código original, necesariamente esta palabra de código tiene que ser prefijo de alguna de las palabras existentes, ¿ya? O viceversa. Ya que existe una palabra en el código que es prefijo de esta. O sea, y de esa forma se viola la condición de prefijo libre.
Ahora, esa condición formal, que se escribe matemáticamente, está bien planteada porque en la clase anterior definimos formalmente a qué nos referíamos cuando una palabra binaria era prefijo la otra, se manifiesta gráficamente en esta descripción cualitativa que estoy mencionando aquí, que el hecho de que en realidad un código completo es aquel donde su representación de árbol binario tiene todas las hojas asignadas a palabras de código. Es exactamente equivalente, ¿ya? Pero esta es la definición formal y esta es la representación un poco cualitativa utilizando la representación de árbol binario, ¿ya? Ambas son importantes, ¿no? Y ambas son de mucha utilidad para efectos de demostrar propiedades y representaciones de estos códigos. Así que ambas es importante que mantengan ambas en consideración. Y aquí viene el primer resultado importante, que un poco uno se da cuenta de la representación gráfica, que los códigos que no son completos por el hecho de que no tienen, no todas las hojas de la representación del árbol binario están asignadas a palabras de código, da la impresión de que efectivamente no son representaciones óptimas, en el sentido de el uso de los recursos, que en este caso el uso de los recursos tiene que ver con el largo de las palabras de código, la cantidad de bits que tienen esas codificaciones. Y este resultado formaliza esta idea. Dice lo siguiente, el resultado se llama la optimalidad de los códigos de prefijo libre completo. Dice lo siguiente, que si ustedes tienen un código prefijo libre que no es completo, o sea que eventualmente ustedes pueden agregarle una palabra de código y no viola la condición de prefijo libre, utilizando la definición que está arriba. Entonces, existe otro esquema de codificación prefijo libre pero completo, esto es importante, ¿sí? El hecho que este código no sea completo implica que existe otro completo, que cumple esta condición de completitud, tal que es un mejor esquema de codificación en el sentido que para todo símbolo en el alfabeto original, los largos de la codificación del esquema original van a ser siempre peores que los largos de la codificación de este código que voy a construir a partir de C, pero que efectivamente cumple la propiedad de completitud. Ya, esencialmente lo que estamos diciendo entonces es que cuando ataquemos el problema de codificación, si nos restringimos a los códigos que son completos, no vamos a estar perdiendo optimalidad, porque para cualquier código que no sea completo, existe un código completo que lo domina. Lo domina en este sentido, que sus codificaciones van a ser siempre mejores que las de un código que no cumple la condición de completitud. Así que esto es un resultado estructural súper importante porque un poco nos dice que cuando ataquemos el problema de codificación de largo variable y nos restringamos a la familia de códigos de prefijo libre, en realidad podemos restringirnos a la familia de códigos completos. Ya. Veamos, y nuevamente la demostración de este resultado no es difícil, pero igual requiere algún nivel de formalidad técnica. Lo que voy a hacer es no ofrecer la demostración formal, les voy a mostrar ejemplos, porque esencialmente la demostración es una demostración de construcción. O sea, ustedes parten con un código C que no cumple la propiedad de completitud y tienen que construir un código que es completo y cumpla esta condición. ¿Ya? Que es la que se muestra acá. Entonces es un resultado constructivo en general, la demostración de este tipo de resultados. Así que efectivamente en esa construcción del código C tilde, les voy a mostrar unos ejemplos donde ustedes van a obtener la idea de cómo es la demostración. Entonces, este es el primer ejemplo. Fíjense, este es el ejemplo de un código C de 3 símbolos a palabras de código de largo finito, y esta es su representación de árbol, y las codewords, las palabras de código, son estas tres, y si se dan cuenta, hay una hoja de este árbol que no está asignada, ¿ya? Entonces tengo las palabras de código 1.1, 1.0 y 0.0. Y aquí puse en rojo la 0.0 porque nos damos cuenta que en particular esta palabra tiene un hermano, esta hoja tiene un hermano que no es una palabra de código. Ahora, esto tiene una implicancia, porque eso implica que si no es una palabra de código, yo eventualmente podría haber cambiado los últimos bits de esta codificación, y en vez de haber asignado esta hoja, haber asignado esta otra hoja, y no hubiese tenido problemas, porque como esta hoja no estaba asignada, perfectamente pude haber cambiado esta palabra de código a esta otra sin tener ningún problema de resolvibilidad. Acuérdense que no puedo tener dos palabras de código, dos símbolos asignados a la misma codificación. Entonces, aquí voy a aprovechar un poco la redundancia. El hecho que no asigné esta hoja implica que yo puedo cambiar el último bit y no perder la propiedad de que el código es de prefijo libre. Ahora, si se dan cuenta, el hecho de que ustedes puedan cambiar el último bit de alguna manera me está diciendo que esta codificación es redundante, porque si yo puedo cambiar del 0 a 1, en particular puedo eliminar el último bit.
Y eliminar el último bit en este contexto equivale a hacer un branching, a cortarle una rama al árbol y quedarme con este árbol reducido que está en el lado derecho. Entonces, formalmente, se dan cuenta, el hecho de que esta hoja no esté asignada me da una propiedad estructural para darme cuenta que el último bit de esta codificación en particular es redundante. Yo puedo cortar esa rama, esta es la rama original que corté, y me quedo con la codificación del 0, que es esencialmente el padre de este nodo acá, ¿ya? Y este árbol, efectivamente, es un árbol binario, o sea, un código prefijo libre, pero en particular es un árbol completo. Y en este caso, el nuevo esquema de codificación, para el símbolo A sería la codificación del 0, para el símbolo B sería la codificación del símbolo A, para el símbolo B sería la codificación 1, 0, y para el símbolo C sería la codificación 1, 1. Y evidentemente que este esquema de codificación 1 a 1 es mejor que esto porque los largos de estas dos palabras de código coinciden y el largo de esta palabra de código es un bit menor que la codificación de acá. Ahora, este es un caso bien especial porque el caso donde un poco la redundancia se ve en el último estado básicamente lo que estoy diciendo es que la redundancia se expresa en que hay una palabra de código que tiene un hermano que no está asignado. En general esto no se da. Ustedes pueden tener un código que no es completo y que no tenga necesariamente que cumplir esta condición. Pero sí uno puede mostrar que en general debe darse esto, que es lo que estoy mostrando en general en la representación gráfica acá. Si el código no es completo, tiene que haber un punto en la asignación de palabras de código donde hay un branch que no está asignado, ¿ya? Y este largo aquí no está asignado, entonces yo eventualmente podría haberlo asignado, podría haberlo asignado, pero no tiene una palabra de código asignada. Entonces, ¿qué es lo que implica en la práctica? Es que de este punto hacia adelante hay un conjunto de codificaciones asignadas a palabras de código que yo aquí las tengo representadas como 00000000001, que son estas dos hojas de aquí, y la codificación de este que es 0001, ¿ya? Todas ellas, eventualmente yo pude haber cambiado su tercer bit y en vez de haberle asignado el 0, haberle asignado el 1. Entonces aquí nuevamente estoy en un escenario redundante, de la misma manera que tenía una redundancia en el ejemplo acá, pero aquí la redundancia no ocurrió en el bit final, sino que ocurrió en un bit intermedio de la compresión. Ya, el hecho que yo pueda hacer un switch de este bit y cambiarlo a otra rama, y sin perder la propiedad de que el código sea sin pérdida, porque efectivamente puede estar, todas estas palabras de código no están asignadas, así que si yo hago ese cambio no va a estar generando pérdida, necesariamente implica que yo puedo haber cambiado este 0 por un 1 y no haber perdido nada. Y eso implica necesariamente que ese bit, por tanto, es redundante. El tercer bit de aquí de la codificación de esta rama es redundante. Y yo lo que puedo hacer entonces es omitirlo y llevarlo a esta representación que está en el lado derecho, donde si se fijan, esta ramita de acá está eliminada en la codificación. ¿Ya? Entonces, salto directo del 0, 0, me como el bit que está en rojo, que está codificado en rojo, que es el 0, y me quedo con esta representación que corresponde efectivamente a una codificación de un árbol, de las hojas de un árbol y ponerle un código prefijo libre sin ningún problema. Entonces se dan cuenta que, de hecho todas las codificaciones de las hojas que se desprendían desde este punto hacia adelante son aquellas donde yo eliminé este bit que era redundante y por ende me queda una representación que cumple las condiciones de ser de prefijo libre, pero que tiene un bit menos. ¿Ya? Entonces, de hecho, este es el caso más general en el cual uno puede demostrar, en este caso gráficamente, la suboptimalidad de un código que no es completo, en el sentido de que sin pérdida de generalidad, cualquier código completo ustedes lo van a poder llevar a este escenario. Fíjense que este escenario es más general que el escenario de arriba. Y el escenario de arriba es un caso particular de este escenario cuando la redundancia está en el último bit de la codificación. Pero en general uno puede tener la redundancia en un bit intermedio. Pero cada vez que hay una redundancia, cada vez que hay una hoja que no está asignada, esencialmente lo que ustedes pueden es reducir en un bit la codificación de un conjunto de las palabras de código del esquema de codificación y desde ese punto de vista demostrar la suboptimalidad. Y lo interesante es que este es un método constructivo que les permite construir un árbol que efectivamente al final del día va a ser completo. ¿Ya? Así que un poco esta es la idea de la demostración gráfica de
de por qué un código que no es completo es subóptimo y cómo a partir de un código que no es completo uno puede construir un código que sí es completo y por consecuente es una mejor solución para el problema de compresión. Cuando veamos que efectivamente el problema de compresión tiene que ver con minimizar la cantidad de bits y desde el punto de vista gráfico tiene que ver con minimizar la cantidad de pasos que hay desde la raíz del árbol hasta las hojas del árbol. Porque esa distancia es esencialmente la cantidad de bits que estamos ocupando en la codificación. Así que mientras más corto sea el árbol, menos profundo sea el árbol, en promedio es mejor la codificación de una fuente. Eso lo vamos a ver formalmente pues, cuando abordemos formalmente el problema de compresión. Aquí estamos viendo las propiedades estructurales y de ahí vamos a abordar el problema de compresión. Eso. Entonces la demostración formal se lo dejo a ustedes como propuesto para que ustedes traten de formalizar esta idea matemáticamente. Y recuérdense que la definición, lo que estamos utilizando es la definición de un código completo, que está acá. O sea, un poco la demostración se construye sobre esa hipótesis. La hipótesis que si el código no es completo, eso implica que ustedes siempre van a poder agregar una palabra binaria que no pertenece al codebook del esquema de codificación y sin violar la condición de que al agregar esa palabra de código, ese conjunto de palabras van a seguir siendo prefijo libre. Entonces, si se asume eso, es que uno puede efectivamente atacar el problema y efectivamente encontrar una mejor compresión de la representación. Ya, entonces, ese es el primer resultado importante porque un poco da un contexto para decir que sobre la familia de códigos de prefijo libre, que ya hemos estudiado algunas de sus propiedades, en particular hay una subfamilia que son las que se representan como árboles y donde todas sus hojas están asignadas, que desde el punto de vista de compresión debería ser la familia en la cual abordemos el problema de compresión de falta. Muy bien, ese es el primer resultado que vamos a estar viendo en la clase hoy día y eso lo concluimos. El segundo resultado importante y bien fundamental se conoce como la desigualdad de Graph y este resultado me da una descripción de los códigos de prefijo libre en términos de los largos de dichas palabras de código. ¿Ya? Entonces una representación que un poco nos permite entender o representar los códigos de prefijo libre solamente mirando sus largos de palabras de código y no la codificación en sí misma. ¿Ya? Y el resultado dice lo siguiente, dice que tengo un conjunto, bueno, este teorema 2 dice que tengo mi conjunto mi alfabeto fuente de M símbolos, tengo C mi esquema de codificación de largo variable, donde denotamos por L sub I el largo de la palabra de código yésima. ¿Ya? Entonces el código de prefijo libre, como lo mencionamos, como lo discutí anteriormente, satisface esta desigualdad que se conoce como la desigualdad de Graph. Dice que la sumatoria de igual 1 hasta m de 2 a la menos LI, donde LI es el largo de la palabra de código asociado al símbolo yésimo, ¿ya? Es menor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, esto es interesante porque me dice que todo código prefijo libre tiene que satisfacer esta desigualdad que se conoce como la desigualdad de Graph. ¿Ya? Es una propiedad importante. Y la otra propiedad importante es como el recíproco, en el sentido de que si ustedes tienen largos enteros, ¿ya? Números enteros de 1 hasta n que representan los largos de un esquema de codificación, por ejemplo, y esos largos cumplen la desigualdad de Graph, solamente estoy mirando los largos, un conjunto de largos y esos cumplen la desigualdad, entonces existe un código de prefijo libre tal que satisface esos largos. Entonces, de alguna manera, esta segunda parte del resultado me está diciendo que un poco me puedo olvidar del código prefijo libre y solamente me podría concentrar exclusivamente en caracterizar los largos de código, sin perder mucho, porque en realidad al final del día, cuando ataquemos el problema de compresión, lo que vamos a querer optimizar es el largo promedio. O sea, vamos a querer optimizar el promedio de estos largos y no necesariamente vamos a estar interesados per se en las codificaciones mismas, sino que son los largos de las codificaciones lo que es importante para efecto de optimizar la compresión. Entonces, esta descripción alternativa en términos de los largos va a resultar súper útil después para plantear el problema de compresión óptima. Muy bien. Vamos a ver
demostración de este resultado. Y nuevamente la demostración descansa en la representación de árbol binario de las palabras de código. Ya nuevamente esta es la representación del conjunto de palabras de código de mi esquema de codificación. Sabemos que corresponden a, por ser un código prefijo libre, sabemos que corresponden a un subconjunto de las hojas de un árbol binario, y vamos a asociar a estas palabras de código sus respectivos largos vía el operador L. Aquí lo denoté como L1, L2, hasta L sub n. Entonces, utilizaremos el hecho de que estas palabras de código son las hojas de un árbol binario, y con ello asignaremos a cada nodo, ¿ya? Cada nodo de este, un subconjunto del intervalo 0,1. Entonces, lo que vamos a hacer es una construcción. Vamos a aprovechar la estructura de árbol binario que inducen estas palabras de código, y vamos a asociar a cada nodo de las hojitas de esta codificación un subintervalo del intervalo 0,1. ¿Ya? Esto es un método constructivista, de hecho, para demostrar este resultado, pero es bien interesante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este es un método constructivista. Lo que hacemos es que partimos con la raíz, y a la raíz le vamos a asignar el conjunto entero, 0,1. Después consideramos el nodo 0 y el nodo 1, que son dos nodos que parten de la raíz, y a este le vamos a asignar el intervalo 0, 1 medio, y 1 medio y 1. Si se dan cuenta, lo que estamos haciendo de alguna manera es dividir el intervalo por la mitad, ¿ya? Y asignarle, a la raíz le asignamos todo el intervalo, al nodo 0 le asignamos 0, 1 medio, al nodo 1 le asignamos 1 medio, 1. Y así nos vamos iterativamente. Entonces, esto es para el nivel, fíjense que estas son las hojas de profundidad 1, ya que están a distancia 1 de la raíz. Si voy al siguiente nivel, que son las hojas de profundidad 2, tengo 4 hojas, voy a dividirlo en 4 intervalos, y hago una partición con el mismo principio. A estas particiones se le conocen como las particiones diádicas, porque voy dividiendo el intervalo por la mitad. Entonces, a la asignación 0,0 le asigno el intervalo 0, 1 cuarto, a la codificación 0,1 le asigno el intervalo 1 cuarto, 1 medio, a la 1,0 el 1 medio, 3 cuartos, y a la 1,1 el 3 cuartos, 1 medio, y así voy hasta la profundidad que quiera, de hecho, porque este proceso puede llegar hasta infinito, de hecho. Pero en la etapa K, cuando estoy a distancia K, K pasos de la raíz, o sea, son las hojas de profundidad K, tengo K bits, y tengo, por supuesto, 2 a la K posibles hojas, y tengo entonces 2 a la K intervalos, donde si se fijan el largo de intervalo es básicamente 1 partido por 2 a la K. Eso es otra cosa importante, que por profundidad la medida de los intervalos era invariante. Acá tengo intervalos de medida 1 medio, o de largo 1 medio, acá tengo intervalos de largo 1 cuarto, y acá a profundidad K voy a tener intervalos de largo 1 partido por 2 a la K. Y las asignaciones uno las puede hacer de 1 a 1, la codificación del 0, 0, 0 cada veces es el intervalo 0, 1 partido por 2 a la K, hasta la codificación de puros 1, que es 1 menos 1 partido por 2 a la K, 1 intervalo abierto. Ya. Si ustedes son cuidadosos en formalizar estas relaciones, lo que necesitamos caracterizar, de hecho, una relación entre una codificación arbitraria de cualquier nodo en esta representación y el intervalo correspondiente a ese nodo. ¿Ya? Entonces, si yo tomo cualquier nodo, por ejemplo, en particular tomo el nodo de K bits, ¿ya? De 1 hasta B sub K, ustedes van a poder utilizar la representación de codificación binaria de estos números, ¿ya? Considerando que el bits de 1 es el más significativo y el késimo el menos significativo. Es como el orden inverso que uno utiliza convencionalmente en la codificación, pero este es el orden que efectivamente es consistente con las asignaciones que hice acá. ¿Ya? Lo pueden verificar después. Entonces, si utilizan esa codificación, se dan cuenta que cada palabra de código largo K va a tener un número entero que está entre 0 y 2 a la K menos 1. Y en particular van a poder demostrar ustedes que efectivamente el intervalo asociado a esta codificación, donde el B1 es el bit más significativo y el B sub K es el menos significativo, recuerden que el B1 era el primer bit asociado a la primera partición, en ese orden. B1, bit de profundidad 1, B sub K, bit de profundidad K. En ese orden es que estoy considerando esta representación binaria, y en ese orden es que uno puede obtener la asignación del intervalo. Y el intervalo corresponde a este numerito, que está arriba, dividido por 2 a la K, y el numerito más 1, abierto, dividido por 2 a la K. Esta es la formalidad. Les pido que lo verifiquen. Se van a dar cuenta que efectivamente esta es la matemática que expresa gráficamente la idea que tenía acá conceptualmente. Y lo otro importante es que nos damos cuenta que hay un invariante, que el intervalo asociado a una codificación de K bits
depende del largo de la palabra. Entonces, para cada bits, la medida de ese intervalo, que la anoto en este caso como lambda, es 1 partido por 2 a la k. La medida del intervalo me refiero al largo del intervalo. Y eso es por construcción, nuevamente. La otra cosa importante que uno se da cuenta al hacer estas asignaciones, ahora lo conectamos con el código, porque el código es un subconjunto de los nodos de esta representación. Ya esta es la representación de árbol completo, pero un código en particular va a corresponder a un subárbol de esto y a un subconjunto de las hojas de ese subárbol. Lo importante en ese contexto que uno puede demostrar que por la propiedad de prefijo libre, si ustedes toman dos palabras de código arbitrarias de las palabras de código del esquema de codificación, se puede mostrar rápidamente que corresponden a intervalos disjuntos. Un poco la propiedad de prefijo libre se expresa en esta representación donde a cada nodo le asigné un intervalo, se expresa la propiedad de que si ustedes toman dos palabras que no son uno prefijo la otra, necesariamente los intervalos que representan tienen que ser disjuntos. Es una cuestión súper importante, así que les pido que verifiquen esto. ¿Ya? Primer punto, eso hay que verificarlo. Gráficamente se puede verificar, pero me interesa que se aseguren de que entienden que esa propiedad se cumple. La otra propiedad importante es que en general, siempre, bueno, como es un subconjunto disjunto, la unión de sus intervalos necesariamente va a estar contenido en 0 a los medios, pero en particular hay una propiedad especial, que si las palabras de código representan un código completo, o sea, son todas las hojas de un árbol, uno puede mostrar también que la unión, que es disjunta de estos intervalos que representan estas codificaciones, corresponde al intervalo 0,1. Y eso es otro resultado súper importante. Un poco aquí me da un poco la diferencia entre un código completo y un código que no es completo. Si el código no es completo, lo que ocurre es que esta unión es un subconjunto estricto del intervalo 0,1. Si el código es completo, en el sentido que las palabras de código son todas las hojas de un árbol binario, se puede mostrar que efectivamente la unión disjunta corresponde al intervalo 0. Y aquí viene, con eso rematamos, porque lo que vamos a ocupar aquí es la propiedad de aditividad de la medida, porque la medida, el largo del intervalo, como puedo considerar el largo de la unión de los intervalos que representan las palabras de código, que es lo que está acá, como son intervalos disjuntos, claro, en realidad esto es una igualdad, no es una desigualdad. Uno puede mostrar que esto es igual a eso. ¿Ya? Exacto, esto es igual, ¿ya? Porque el largo de un conjunto de intervalos disjuntos es igual a la suma de los largos. ¿Ya? Eso porque los conjuntos son disjuntos y aquí estoy ocupando la propiedad que las palabras de código son prefijos, una no es prefijo en la otra y por ende la intersección de estos intervalos es disjunta, así que hay una igualdad. El tema importante aquí es que el largo del intervalo dijimos que anteriormente por una propiedad estructural, la manera en que se construyó esta construcción, dijimos que el largo del intervalo era básicamente 1 partido por 2 a la k, donde k en este caso representa el largo de la codificación. ¿Ya? Entonces efectivamente tengo esta propiedad, que ahora el largo del intervalo de sub i esencialmente toda la menos el largo de la codificación de la palabra de sub i. ¿Ya? Entonces ahí efectivamente recuperamos que acá tengo una igualdad, ¿ya? Pero como este conjuntito en realidad está contenido en 0,1, ¿ya? El largo de este conjuntito es menor o igual que el largo de 0,1 y por ende esta relación tiene que ser menor o igual que 1. Me faltó un par de pasos de hecho en mis notas. Uno, aquí hay un error porque debe ser una igualdad, porque aquí estoy aplicando la aditividad del cálculo de la unión de los largos. El largo de la unión de intervalos disjuntos es la suma de los largos. Eso se conoce como la propiedad de aditividad, ¿ya? De una medida, de hecho, porque el largo es una medida bien definida. Y lo otro, aquí ocupamos la relación que tiene el largo del intervalo con el largo de la codificación, que eso es súper importante, porque aquí efectivamente recuperamos la desigualdad de Kraft, y la otra condición final es que nos damos cuenta que la unión de estos conjuntos necesariamente está contenida en 0,1. Fíjense que es igual a 0,1 cuando el árbol es completo, pero está contenida en 0,1 para el caso de un árbol que no es completo, y por ende este conjunto está contenido en 0,1 y el largo de este conjunto es menor o igual que el largo de 0,1, pero el largo de 0,1 es 1, entonces tengo la desigualdad. Y con eso termino
la demostración de la primera parte del resultado del teorema de la desigualdad de Graf, que era esta parte, que era demostrar que todo código de prefijo libre satisface esta desigualdad. Y aparte tenemos un corolario especial, porque si el código es completo, esta desigualdad se cumple con igualdad, que es una consecuencia importante de la demostración. La segunda parte tenía que ver con demostrar que si tenemos un conjunto de largos, que son un conjunto de números enteros menos el cero, que cumplen la desigualdad de Graf, entonces la segunda parte era demostrar que a partir de esos largos yo puedo encontrar un código de prefijo libre que es consistente con dichos largos. ¿Ya? Entonces, básicamente, ¿no? Esta parte de la demostración es un approach constructivista. Tengo que ser capaz de, a partir de los largos, demostrar la existencia de un código que es consistente con esos largos y que cumple ser un código de prefijo libre. O sea, en otras palabras, dado que los códigos de prefijo libre se representan como árboles binarios, tengo que ser capaz de encontrar, tengo que demostrar la existencia de un árbol binario que sea consistente con estos largos, en el sentido que ese árbol binario tenga n hojas y esas m hojas tengan largos que sean coincidentes con estas secuencias de largos que tengo acá. Entonces, en eso se reduce esencialmente la demostración de esta segunda parte del resultado. ¿Ya? Entonces, es un resultado de existencia, esencialmente. Entonces, ¿qué es lo que hago? La primera idea que uno hace aquí para mostrar este resultado es tomar los largos de 1 hasta m y identificar, ordenar los largos de menor a mayor, ¿ya? Y si yo hago un orden de esos largos, eventualmente van a haber largos que se repiten. Entonces voy a codificar los largos que no se repiten, ¿ya? Y los voy a ordenar de menor a mayor. Y a esa codificación le voy a poner L1 mayúscula, menor que L2 mayúscula, menor que LK mayúscula, donde en general voy a tener N1 largos de largo L1, N2 largos de largo L2 y hasta NK largos de largo LK, donde N1 es un número entero mayor que 1, N2 lo mismo y NK también. De tal forma que la desigualdad ahora de Graf se va a poder representar, esta es la desigualdad de Graf escrita como función de los largos originales, y esta es la desigualdad de Graf escrita con esta nueva representación, donde recuerden que lo que hice fue pescar estos largos, ordenarlos de menor a mayor y ver las repeticiones. Y identificar esos largos como L1 hasta L sub k y las repeticiones como la cantidad de veces que estoy repitiendo esos largos, N1 mayúscula hasta LK mayúscula, y por ende esta ecuación se manifiesta de esta forma en términos de la nueva representación del largo en mayúscula. Entonces, esta representación es útil porque esta me permite un poco enfocarme en ver las hojas de un árbol binario ordenadas por sus largos. Entonces, por ejemplo, lo primero que hago es mirar el largo menor, que es el largo L1. Entonces empiezo a ver la factibilidad de poder seleccionar N1 hojas de largo L1 en una representación de árbol binario. Entonces, eso es lo que hace uno en el primer paso. Entonces, me pongo en la posición L1, desde la raíz hasta la posición L1, y selecciono y veo la representación de un árbol completo que tenga largo L1. Yo sé que hay dos a la L1 posibles hojitas de un árbol completo a profundidad L1 respecto a la raíz. Y lo que primero verifico es la factibilidad. Y para que haya factibilidad y pueda asignar esa hoja, tiene que cumplirse que N1 tiene que ser menor o igual que 2 al L1. ¿Ya? Y eso es una consecuencia directa de la desigualdad de Graf. Si se fijan, la desigualdad de Graf, cuando ustedes, escrita acá, si ustedes limitan, esta sumatoria tiene que ser menor o igual que 1, ¿cierto? Eso es la desigualdad de Graf. Si ustedes limitan la sumatoria al primer término, eso es equivalente a decir que de 1, 2 a la menos L1 menor o igual que 1, y por ende equivalente a esta condición acá. Así que efectivamente, puedo seleccionar N1 hojas del conjunto factible que es 2 a las L1 hojas. No tengo problema con eso por la condición de la desigualdad de Graf. La desigualdad de Graf, sé que estos largos la cumplen y por ende de estas condiciones que yo puedo verificar que esta condición de acá se cumple. Porque es un caso particular cuando la sumatoria la agoto al primer término nomás. La sumatoria debe ser siempre menor o igual que N1 por 2 a la menos L1 y tiene que ser menor o igual que 1 y eso es equivalente a esta condición. Entonces,
puedo seleccionar, entonces en conclusiones, puedo seleccionar N1 nodos de largo L1 en esta representación de árbol binario. Entonces, si nos vamos a la siguiente elección, pues fíjense que para la siguiente elección tengo que ser capaz de seleccionar N2 hojas de largo L2. Entonces lo que hago es irme a las hojas de largo L2, pero en este caso fíjense que de las hojas de largo L2 tengo que ver solamente aquellas que no son prefijos de las cosas que ya asigné. Las que ya asigné fueron N1. Entonces, de todas las posibles que eran 2 a la L1, disculpen, 2 a la L2, acá, de las 2 a la L2 posibles, ¿ya? Que son todas las hojas acá, tengo que descontar aquellas que son infactibles, y son infactibles aquellas que se proyectan de las hojas que ya asigné acá. ¿Cuáles son las que se proyectan? Por cada hoja que asigné acá se proyecta un árbol que tiene profundidad L2 menos L1. O sea, por cada hojita que yo seleccioné a profundidad L1, tengo 2 a la L2 menos L1 hojitas que no puedo seleccionar a profundidad L2. Y como son N1 de ellas, tengo N1 veces 2 a la L2 menos L1. Entonces, en realidad, el conjunto factible de hojas que podría seleccionar a este nivel son el conjunto de 2 a la L2 menos N1 veces 2 a la L2 menos L1, factibles, de las cuales voy a seleccionar N2, porque necesito seleccionar N2 hojas de largo L2. Si ustedes plantean la condición de fisibilidad de alguna manera, para que esto sea posible, entonces lo que tiene que darse es que N2 tiene que ser menor o igual que la cantidad de hojas que yo realmente puedo asignar, que es 2 a la L2. ¿Ya? Menos L1 veces 2 a la L2 menos L1. Si multiplican esto por 2 a la menos L2, en ambos lados van a llegar a la siguiente desigualdad, que N2 menos 2 a la menos L2 más N1 por 2 a la menos L1 menor que 1. Y si se dan cuenta, es una versión reducida de la desigualdad de Kraft, de esta ecuación de acá, cuando me limito a los dos primeros términos de esta condición. Así que efectivamente esta condición la tengo, y por ende efectivamente es factible seleccionar N2 hojas de profundidad L2, sin problema, porque no tengo problema, tengo más hojas factibles de las que realmente puedo seleccionar. Y fíjense que al final lo que estoy haciendo es seleccionar N1 hojas de profundidad L1, N2 hojas de profundidad L2, de tal manera que estas hojas no son prefijos de la otra, o sea, no estoy violando la condición del prefijo libre. Un poco eso es importante porque nosotros sabemos que el subconjunto de las hojas de un árbol binario cumple la condición del prefijo libre. Así que si violo esa condición, el código no hace prefijo libre. Ahora, si sigo iterando este principio, voy a llegar al nodo de profundidad LK, donde tengo que asignar NK hojas, ¿ya? Y se dan cuenta que la condición de fisibilidad es la misma, o sea, de las 2 a la LK posibles que uno podría haber tenido, si es que no hay ninguna restricción previa, tengo que eliminar las que se proyectan de la primera asignación que hice, profundidad L1, que son N1 veces 2 a la LK menos L1, menos las que se proyectan de la asignación de los N2 nodos que asignan profundidad L2, que son menos N2 veces 2 a la LK menos L2, y así sucesivamente hasta la asignación de los nodos en la etapa K-1, que la puse aquí, está en el espacio inductivo. Entonces, al final del día, estos serían la cantidad de nodos factibles, de los cuales yo tengo que asignar N sub K. Entonces, para que esta asignación sea factible, tiene que darse que NK tiene que ser menor que la cantidad de las hojas factibles de asignar, que es esta expresión que está acá. ¿Ya? Un poco la expresión que está acá que la apliqué acá. Esta es la condición de factibilidad de la asignación a la etapa K-décima. Entonces, si efectivamente se da esta desigualdad, es que efectivamente puedo hacer esa asignación sin problema. Si multiplican por 2 a la menos LK, en ambos lados de la desigualdad van a efectivamente recuperar la restricción que la sumatoria de los NK menos 2 a la menos LK, de K igual a 1 hasta acá, es menor o igual que 1, que es básicamente la desigualdad de Kraft. Y por ende, efectivamente, entonces con esto estaríamos demostrando efectivamente que la existencia de largos que cumplen la desigualdad de Kraft implica la existencia de un código prefijo libre que es consistente con esos largos. ¿Ya? Así que con este resultado terminamos la clase hoy día. Entonces mostramos dos cosas.
introdujimos el concepto de código completo, mostramos la optimalidad de sus códigos, y finalmente demostramos el resultado principal, que se conoce como la desigualdad de Kraft, que me da una caracterización de los códigos de prefijo libre como función de sus largos de palabras de código, que es esencialmente el indicador que vamos a utilizar para efectos de atacar el problema de compresión. Y entonces lo que viene en las próximas clases es un poco utilizar todas estas herramientas que hemos desarrollado para caracterizar códigos y su caracterización en términos de errores binarios, de los largos de códigos, para atacar finalmente el problema de compresión, que es finalmente el objetivo de esta unidad. Así que nos vemos en la próxima clase.